tal, doctor? Buen día. Me presento, mi nombre es Hermenegildo Colorado Luis Ángel. Trabajo en conjunto con mi compañero Alcalle Hernández Josué Guadalupe. Vamos a presentarle el tema 4.7, el cual es preparación rápida de máquina, por sus siglas SMED. Echamos el equipo número 2. Comienzo. ¿Qué es SMED? Creada por el ingeniero industrial japonés Shingeo Shingo, que en español significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. Pero esto siempre no será posible. Es una metodología que, si le asignamos de manera rigurosa, nos permite reducir de manera significativa el tiempo de cambio de serie de producto. El tiempo de cambio es el transcurrido entre la última pieza de la serie anterior a la primera en la de la siguiente. Es decir, se refiere a el cambio de herramienta o al cambio de máquina, el cual debe ser menor a 10 minutos. De esta manera agilizamos el proceso. El sistema SMED nació por la necesidad de lograr la producción JIT, por sus siglas Just in Time, o bien en español justo a tiempo. Una de las piedras angulares del sistema Toyota de fabricación, y fue desarrollado por acortar los tiempos de la preparación de máquinas, intentando hacer lotes de menor tamaño. Esto significa que pueden satisfacer las necesidades de los clientes con productos de alta calidad y bajo costo, con rápidas entregas, sin los costos de stock excesivos. Básicamente, pues es llevar la producción con calidad, con menores costos para la organización y con entregas más rápidas hacia los clientes. De esta manera reducir el stock de una organización. La idea principal de esta metodología SMED es que ninguna preparación o ajuste dentro de la maquinaria dure más de 10 minutos, es decir, que el cambio de maquinaria o herramienta no debe de durar más de 10 minutos, siempre debe ser menor. Esto es un área de oportunidad que se debe incorporar en las empresas hoy en día, porque al iniciar una producción se pierde mucho tiempo cuando se para la máquina para hacer ajustes, se causan tiempos muertos y esto desaprovecha recursos y se pierde dinero, el cual recordamos que es el objetivo de una organización, el cual es generar mayor utilidad. De esta manera el SMED nos va a proporcionar que el cambio de herramienta o maquinaria sea menor de 10 minutos. De esta manera el costo es mejor, no tenemos tiempos muertos, tiempos ociosos, y agilizamos en general el proceso. Cambio de herramienta o de máquina. Este no es el tiempo de cambios y ajustes físicos entre máquinas, sino que se comprende del tiempo que transcurre desde la última pieza fabricada correctamente de una serie hasta la primera pieza fabricada correctamente de la siguiente serie. Como lo vemos en la pequeña figura, en la imagen que se encuentra en la parte inferior, pues podemos ver tres líneas de producción, las cuales convergen en una última para embalaje o paletizado. De esta manera se cumple, como lo dice el texto, que es el tiempo que transcurre desde la última pieza fabricada de una serie hasta la pieza fabricada correcta de la siguiente serie. Tipos de ajustes. Preparación interna.
operaciones que solo pueden realizarse con máquina parada. Preparación externa. Operaciones que pueden realizarse con la máquina en marcha durante el periodo de producción. El SMED se concentra en hacer la mayoría de los elementos posibles a nivel externo para no tener que parar la producción y así matar el tiempo muerto. Es decir, que la preparación interna solamente se puede realizar con la máquina parada y la preparación externa se puede realizar con la máquina en marcha o durante el periodo de producción, el cual es el más adecuado. Así, de esta manera no tenemos tiempos muertos ni tiempos de ocio. ¿Cómo se reducen los tiempos muertos? Bueno, aquí tenemos una representación, el cual en el antes tenemos el tiempo de cambio muy agrandado y el tiempo de producción más corto. El aumento del tiempo disponible para producir es igual a más capacidad, es decir, del después tenemos el tiempo de cambio más corto, más capacidad y tenemos más tiempo de producción, es decir, entre menos tiempos ociosos contamos con más tiempo de producción y perdemos tiempo de ocio al implementar el SMED y así realizar el cambio de herramental o de maquinaria, realizarlo mucho más rápido. Así, de esta manera eficientamos el tiempo de producción. ¿Cuál es el objetivo del SMED? Bueno, el objetivo del SMED es reducir el tiempo de alistamiento a unidades de tiempo en minutos de un solo dígito, es decir, por debajo de 10 minutos. En la industria se encuentran ejemplos como cambio de troqueles de 12 toneladas en un tiempo de 2 minutos. Como lo hemos comentado ya anteriormente, el objetivo del SMED es reducir el tiempo de cambio o alistamiento de maquinaria o herramienta a unidades de tiempo de un solo dígito, es decir, desde 0 a 9 minutos. Es decir, que se encuentre debajo de los 10 minutos. Este es el tiempo adecuado. El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. Bueno, este es uno de los objetivos del SMED y uno de los resultados, el cual, reduciendo el tiempo que tenemos de cambio de herramienta o de maquinaria, aumentamos la fiabilidad del proceso y de esta manera reducimos el riesgo de errores y también de averías. Es decir, que el SMED nos va a ayudar a tener una producción más eficiente, menos costosa y con mayor calidad y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, al igualmente que realizar entregas bien. Bueno, por mi parte, eso sería todo de este tema. Los dejo en manos de mi compañero Alcay Hernández, quien va a concluir el presente tema. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Yo soy Alcay Hernández Josué Guadalupe. Y bien, tenemos aquí el objetivo principal,
del, de los SMED, que en este caso es reducir el tiempo de alistamiento a unidades de tiempo en minutos de un solo dígito, es decir, por debajo de los 10 minutos. En la industria se encuentran ejemplos como cambio de troqueles de 12 toneladas en un tiempo de 2 minutos. El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. En este caso se distingue principalmente por dos, bueno, como tal el objetivo principal es reducir los tiempos de cambio y ajustes y permitir así reducir el daño del lote mínimo. En efecto, si los tiempos de cambio de serie se vuelven nulos, ya pueden entonces optimizar el proceso de fabricación. Esto se logra eliminando tiempos no productivos y principalmente se distingue por dos fases, que son los ajustes o tiempos internos, que corresponde a operaciones que se realizan a máquina parada, fuera de las horas de producción, conocidos por las siglas en inglés IED. Y también los tiempos, ajustes o tiempos externos. Estos corresponden a operaciones que se realizan o pueden realizarse con la máquina en marcha, o sea, durante el periodo de producción, conocidos por las siglas en inglés OED. Y bueno, existe una serie de condiciones fundamentales a los efectos de poder disminuir los tiempos de preparación, siendo ellas las siguientes. En este caso es el número 1, tomar conciencia de la importancia que tiene para la empresa y sus actividades la disminución de los tiempos de preparación. Número 2, que es hacer tomar conciencia de la problemática de los empleados y prepararlos mediante la capacitación y el entrenamiento de los efectos de incrementar la productividad y reducir los costos mediante la reducción de los tiempos de preparación y hacer un cambio de paradigmas, terminando con las creencias acerca de la imposibilidad de disminuir radicalmente los tiempos de preparación. Bueno, al implementar un SMED, la empresa logrará aumentar la productividad, en este caso también flexibilidad, que es producir las cantidades necesarias de cada producto, o sea, reducir los stocks o bien también evitar el sobrestock. Hacer un trabajo más simple y satisfactorio y ser más competitivos. En este caso, el número 4 es cambiar de manera de pensar de los directivos y profesionales acerca de las técnicas y medios para el análisis y mejora de los procedimientos. Se debe dejar de estar pendiente de métodos ya construidos para pasar a crear sus propios métodos. Cada actividad, cada máquina, cada instrumento tiene sus propias y especiales características que los hacen únicas y diferentes, razón por la cual solo se puede contar con un esquema general y una capacidad de creatividad aplicada a los defectos de dar o encontrar solución a los problemas atinentes de la reducción de los tiempos de preparación. Dar importancia clave a la reducción de los tiempos, tanto de preparación como de proceso global de la operación productiva, dado sus notorios efectos sobre la productividad, costos, cumplimientos de plazo y niveles de satisfacción. Por esta razón, se constituye su tratamiento en una cuestión de carácter estratégico. Y bien, como tal tenemos aquí beneficios principales, que en este caso es reduce el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo, reducir el tamaño del inventario, reducir el tamaño de los lotes de producción y producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de producción. Esto a fin de poder ser una empresa flexible o hacerlo de la manera más flexible posible en cuanto a cada máquina pueda producir diferentes tipos de modelos de productos. Y bueno, como había mencionado antes, evitar el sobrestock y solamente producir lo necesario cuando se necesite. También las desventajas que tiene es que no es efectivo para trabajar con lotes grandes
o donde las máquinas herramientas tengan que cambiarse seguido. Esto por lo que se había mencionado antes. En ocasiones se tienen que hacer reparaciones con la máquina andando o puedes detener la máquina. Eso cuando son producciones en lotes grandes es complicado de hacer ya que se paran mucho trabajo. Y bueno, tampoco se puede con máquinas que usen una sola herramienta. Los pasos para poder realizar el SMED son separar lo interno de lo externo, organizar operaciones externas, convertir lo interno en externo y reducir los tiempos de actividades internas. Y bueno, una buena planeación implica, para hacer una buena planeación principalmente, es hacer un checklist para que todo esté listo antes de que la máquina arranque. Es una herramienta que ayuda en el trabajo diseñado para reducir los errores provocados. Hacer un checklist y tener todo listo para cambiar el molde, que los elementos y herramientas requeridas estén a la mano, que el molde esté debidamente revisado con anticipación, tener a la mano las instrucciones del montaje y tener a la mano los parámetros de nuestro proceso. Bien, como tal se tienen diferentes conceptos que son fundamentales en el SMED. Y bueno, a los efectos de la reducción de los tiempos de preparación deben tomarse en consideración 4 conceptos básicos para poder conocer un poco más sobre esto, que es separar la preparación interna de la externa, como lo habíamos mencionado. Se debe entender por preparación interna todas aquellas actividades para cuya realización es menester de tener la máquina o equipo. Número 2, convertir en cuanto sea posible de la preparación interna en preparación externa, como se los habíamos mencionado. Vamos a regresar a los pasos, que en este caso es el número 3, que es convertir lo interno en externo. De tal forma que muchas actividades que deben en principio efectuarse con la máquina parada pueden adelantársela mientras ésta esté en funcionamiento. El número 3 sería la eliminación de los procesos de ajuste. En este caso, son las actividades de ajuste pueden llegar a representar entre el 50 y 70% del total de las actividades internas. Y por último, suprimir la propia fase de preparación. A los efectos de prescindir por completo la preparación pueden adoptarse 2 criterios. El primero consiste en utilizar un diseño uniforme de los productos o emplear la misma pieza para los distintos productos, y el segundo enfoque consiste en producir las distintas piezas al mismo tiempo. Hay diferentes técnicas para la aplicación de SMED. Estas técnicas se basan en los conceptos que acabo de dar. Vamos a dar las principales. Bien, que la primera técnica es estandarizar las actividades de preparación externa. Las operaciones de preparación de los moldes, herramientas y materiales deben convertirse en procedimientos habituales y estandarizados. Es decir, como se puede notar, la principal forma de poder hacer bien un SMED es estandarizar procesos. La técnica número 2 es estandarizar solamente las partes necesarias de la máquina. Si el tamaño y la forma de todos los troqueles se estandarizan completamente, el tiempo de preparación se reducirá considerablemente. La tercera técnica es utilizar un elemento de fijación rápido. Si bien el elemento de sujeción más difundido es el perno, dado que el mismo sujeta en la última vuelta la tuerca y puede aflojarse en la primera vuelta, se han ideado elementos que permiten una más eficaz y eficiente sujeción. La cuarta técnica es utilizar una herramienta complementaria. Se tarda mucho en unir un troquel o unas mordazas directamente a la prensa de troquelar o al plato de un torno. Por lo consiguiente, el troquel o las mordazas deben unirse a una herramienta complementaria en la fase de preparación externa y luego en la fase de preparación interna. La quinta técnica es hacer un uso de operaciones en paralelo y por último la utilización de un sistema de preparación mecánica. Con esto concluimos que el SMED se desarrolló originalmente para mejorar los cambios del troquel de las prensas, pero sus principios y metodologías se aplican a las preparaciones de toda clase de máquinas.
Es una herramienta de la mejora continua que de forma metodológica puede reducir el tiempo de cambio de referencia en máquinas y de tornos productivos. Y por último, la flexibilidad SMED de Lean Manufacturing. Es una herramienta encaminada a la mejora de los cambios de referencia para ganar en flexibilidad para adecuarse a la demanda de los clientes sin necesidad de generar stock. Esperemos que haya quedado claro el tema y esperemos que tenga un excelente día.